Buenas noches y bienvenidos. Esto es En Terapia, un espacio para la psicología en vivo. A lo largo de los próximos 60 minutos vamos a hablarles de un tema relacionado con la terapia, con la sociedad, de jóvenes infractores. Para eso tenemos a los expertos, tenemos a un paciente que ha vivido situaciones de este tipo y muchas otras cosas. Comenzamos. Para hablarles de delincuencia juvenil, de jóvenes infractores, tenemos aquí a Abraham Fernández. Buenas noches, Abraham. Buenas noches, Jorge. Abraham es educador social y psicopedagogo del gabinete, trabaja en el servicio especializado de atención a la familia y la infancia, ¿no? Y también en la asociación Praxis de la Vega Baja, donde forman diferentes profesionales y también trabajáis con jóvenes infractores. ¿A qué quieres comentarnos un poco a qué os dedicáis allí? Praxis nació de la necesidad de ofertar un servicio a la comunidad especializado realmente y de calidad. Veíamos que había falta de crear un recurso, entonces diferentes profesionales que ya interveníamos a nivel comunitario, a nivel formativo, entonces decidimos elegir ese proyecto que ahora incluso estamos eligiendo un congreso internacional. Ajá. Bueno, y también damos las buenas noches a Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Juan Carlos nos va a contar su experiencia en primera persona. Él ha vivido una situación de este tipo y también ha pasado por una intervención, una parte terapéutica, y nos podrá contar a lo largo del programa pues, cómo ha sido todo este proceso, ¿no? Haremos lo que se pueda. Muy bien. Abraham, ¿qué es exactamente la delincuencia juvenil? Todos tenemos una idea, pero en concreto, ¿cómo la podemos definir? A ver, todo el mundo asocia la delincuencia juvenil a violencia, ¿no? Entonces entendemos que la violencia es cualquier acto que en contra de mi voluntad me pueda perjudicar, por así decirlo. Entonces, delimitando el término de delincuencia juvenil, delincuencia se asocia a esa violencia, o sea, tiene ese contexto de violencia, pero más a infracción a orden público. Ya luego tenemos que delimitar también el adjetivo de juvenil. O sea, al delimitar el adjetivo juvenil tenemos que hacer referencia a la ley de responsabilidad del menor. En España sería entre 14 y 18 años, entonces entra ese foco de ese sector, por decirlo así. ¿Y afecta por igual a todos los estratos sociales o podemos encontrar que hay más jóvenes infractores en determinados sectores poblacionales? Se está demostrando ahora con el tema de la violencia filoparental que da igual, es indiferente tanto de los hay ámbitos más ricos, más acomodados o pudientes, incluso en los sectores más marginales o más necesitados, no tiene un carácter. Sí que se ha demostrado que en la parte anglosajona de Europa hay un incremento mayor de violencia, ya sea por la conducta o por la cultura social predominante, que los países euromediterráneos, como por ejemplo puede ser el caso de España. Pero no se asocia, o sea, es una cosa multicausal, multifactorial, pero no es una cosa que digas se tiene que asociar a marginalidad. Más ahora mismo con el tema de la violencia filoparental son más familias acomodadas, se ve por ejemplo el tema de los quemas de cajeros con mendigos o el tema, o sea, hay un cambio de... Ajá, o sea que es un tópico erróneo, ¿no? Exacto. No debemos caer en esto. ¿Y se sabe cuáles son las causas que lleva a un adolescente a cometer delitos? A ver, hay estudios que dicen que hay causas, por ejemplo, biológicas, como el caso del déficit de atención o de hiperactividad, que se asocia al de desafiante oposicionista. Desafiante oposicionista, para que nuestros telespectadores entiendan esto, ¿qué es exactamente? Pues son chavales que tienen, aparte de tener comorbilidad. La comorbilidad es cuando tú tienes diferentes trastornos y más de uno, o sea, son mínimo dos trastornos, como puede ser déficit de atención y un déficit, por ejemplo, de disocial, lo que sea, otro trastorno que esté reconocido en el DSM-4. El DSM-4 es el manual diagnóstico, ¿no?, que utiliza el Vademecum, como los médicos, por ejemplo, sí, sería el Vademecum para el tema de intervención social. Un chaval desafiante oposicionista tiende a enfrentamientos con familia, con entorno social, tiende a ver una visión distorsionada de la realidad, tiende a una negación constante de la situación, etc. Todo el rato es un enfrentamiento en sí con él. Luego hay otras teorías, teorías sociales, por ejemplo el tema de la frustración, que si se frustra un chaval pues puede crear el entorno familiar, el tener
un referente en la familia disruptivo, que dificulte la socialización, el crecimiento de esa persona. O sea que el pertenecer a una familia con unas pautas de educación... Básico, eso es básico. Es el 99% de que una persona salga hacia una correcta socialización, que esté integrado realmente en la sociedad o que tenga un comportamiento antisocial. Aunque luego también está muy ahora de moda el enfocar el tema cultural. Ahora mismo vivimos en una sociedad de consumo, vivimos en una sociedad competitividad, infravaloración, exigencia. Todos esos antivalores están dejando a un lado los valores de toda la vida de tolerancia, justicia, solidaridad, que crea esa conducta. Yo soy de la vertiente de que todo, y desde pequeño se aprende, toda conducta se aprende. Entonces, si estamos enfocando, estamos creando una sociedad insensibilizada, por así decirlo. Estamos todo el rato enfocados en televisión, imágenes, películas, videojuegos, todo el rato en violencia cada 2 por 3. Y crea un estado de insensibilización. Yo lo veo ya eso normal. Nos acostumbramos a ese tipo de cosas, ¿no? A través del cine o de una realidad que nos está ofreciendo constantemente este tipo. Juan Carlos, en tu caso, ¿qué dirías o has podido identificar qué motivos tenías tú para cometer delitos? Pues también un poco fue la edad, que empezaba ya la adolescencia, que es un poco ahí, te cambia ya las hormonas, empiezas a salir con gente nueva, ya un poco también fueron los amigos que decían vamos a hacer algo y tú pues te dejabas llevar y otras veces querías ser el centro de atención, sobre todo y siempre he sido un culo de mal asiento, que era un poco, no llega a ser, tener un déficit de ser muy hiperactivo, pero siempre he tenido de estar ocupado. Y claro, hay veces que por llamar la atención, por salirme un poco de lo normal, de lo aburrido, pues puedo hacer alguna cosa. O sea, un poco lo que dice Abraham, ¿no? Que se dan muchos factores que desde que uno es especialmente nervioso, que ya puede tener una tendencia, no decimos que en este caso porque no está diagnosticado, pero puede ser un niño un joven que tenga hiperactividad, que el tema de los amigos también es muy importante, ¿no? La red social. ¿Crees que esto es... ¿Hasta qué punto influye la red social? El grupo de iguales es de cajón. A ver, un adolescente está, digamos, en el límite de la dependencia familiar y la independencia, que él no quiere estar no quiero normas, no quiero horario, yo quiero ir a mi vida, yo sé de sobra lo que tengo que hacer, aunque no lo saben, pero bueno, él cree que sí. Entonces, el grupo de amigos, digamos, es el referente, es el que acoge de, tú ven aquí, nosotros refrendamos lo que tú estás haciendo, no pasa nada, está bien, pero a lo mejor no. Ese también luego hay que ver el tipo de grupo de amigos, como dice Juan Carlos, el tipo de amistades, son disociales, si son proactivas, depende, si te aportan o lo único que te hacen es perjudicar el tiempo que estás con ellos o tiempo vacío. Muy bien, pues en un momento seguimos hablando con Abraham y con Juan Carlos. Ahora vamos a ver un reportaje que ilustra todo esto que estamos comentando. Según resultados del Instituto Nacional de Estadística en 2010, la delincuencia juvenil creció en España un 10,3% respecto al año anterior. 3 de cada 4 delincuentes infractores son de nacionalidad española y el total de delitos realizados por menores en 2009 en nuestro país es de 17.572. De todos ellos, el 84% fueron varones y casi el 16% mujeres. Por edad, el grupo de 17 años fue el más numeroso, el 31,9%. Por su parte, los delitos de mayor incidencia fueron los robos, el 38%, delitos contra la seguridad vial, el 12%, y las lesiones, un 11%, mientras que las faltas más frecuentes fueron las realizadas contra las personas, un 60%, y contra el patrimonio, un 33%. Andalucía fue la comunidad autónoma con más condenados, le siguieron Comunidad Valenciana, con un 13,8%, y Cataluña con un 12,6%. Según algunos teóricos, el hecho de que la delincuencia juvenil masculina sea mucho más frecuente que la femenina se debe a que ser agresivo, extrovertido y competitivo pueden ser maneras con las que algunos jóvenes expresan su masculinidad. De ser así, también existiría una presión social para ajustarse a esos ideales. Según un estudio llevado a cabo por el Dr. Kevin M., criminalista de la Universidad de Florida, los varones adolescentes que poseen cierto tipo de variación en un gen específico son más proclives a reunirse con otros delincuentes. Por su parte, cuando se analiza a los jóvenes infractores, puede observarse que muchos de ellos comparten algunas características.
Por ejemplo, recurren con frecuencia a insultos o lenguaje ofensivo. Se comportan abusivamente hacia sus compañeros o hacia los demás jóvenes. Han sido en su pasado víctima de otros abusadores. Muestran crueldad hacia los animales. Consumen alcohol o drogas. Han realizado intentos de suicidio en el pasado. Tienen depresiones frecuentes o cambios de humor significativos. Han padecido experiencias de humillación, pérdida o rechazo. Participación en cultos o pandillas. Y tienen su tiempo poco estructurado, es decir, muchas veces no trabajan ni estudian. Los trastornos de conducta normalmente se desarrollan en la niñez y se manifiestan generalmente durante la vida adolescente. Estos adolescentes muestran una carencia de empatía y una despreocupación por las normas sociales. Respecto a la influencia del entorno familiar, podemos encontrar que en estos jóvenes el nivel de supervisión parental es bajo. Existen antecedentes en el historial delictivo de la propia familia, las relaciones familiares son malas y los padres están separados o mantienen una relación muy conflictiva. Cuando los padres se acostumbran a no saber dónde están sus hijos, cuáles son sus actividades o quiénes son sus amigos, es más probable que estos jóvenes se ausenten de la escuela y que tengan amigos infractores que les conduzcan a delinquir, de lo que se deduce que la falta de supervisión está relacionada directamente con la delincuencia. Las explicaciones psicológicas contrastadas nos dicen que la delincuencia se aprende, que existen rasgos y características individuales que predisponen al delito, que los delitos constituyen reacciones a vivencias individuales de estrés y tensión, que la implicación en actividades delictivas es el resultado de la ruptura de los vínculos sociales, y que el inicio y mantenimiento de la carrera delictiva se relacionan con el desarrollo del individuo, especialmente en la infancia y la adolescencia. La prevención más eficaz consiste en intervenir a nivel psicoeducativo tanto con jóvenes que presentan un riesgo alto de convertirse en delincuentes como con aquellos que ya están cumpliendo una medida judicial. Una vez analizado todo esto, deben desarrollarse nuevas habilidades sociales y hábitos de comunicación no violenta, alcanzar una responsabilidad familiar y laboral, así como una motivación de logro personal. También es clave aprender a controlar la ira y estabilizarse emocionalmente, y como en la mayoría de las dificultades, prevenir las recaídas. Escuchábamos cuáles son las técnicas de tratamiento más empleadas y seguimos aquí hablando con Abraham y con Juan Carlos. Abraham, en vuestro caso, ¿cómo soléis afrontar a nivel terapéutico el tratamiento de un adolescente conflictivo que ha cometido delitos? A ver, nosotros tenemos que diferenciar, primero la primera intervención son servicios sociales, eso es básico, y para nosotros nos suelen venir luego casos de, por ejemplo, de familias que tienen alguna dificultad en sí y a lo mejor no pueden acudir a servicios sociales o han acudido y a lo mejor no, es otro como otro recurso. Entonces, primero se tiene que hacer una evaluación, o sea, eso es básico, y cuando se hace la evaluación se ve el itinerario de desarrollar. Nosotros trabajamos tanto de manera individual como grupal, o sea, familiar. Primero hay que ver qué necesidades hay para cambiar y luego, por parte de los hijos o de los menores, ver, yo te diré, ver qué parte de responsabilidad tienen ellos en ese problema o en esa conducta y luego por parte de los padres qué se mantiene o por qué se mantiene ese problema. Es algo del grupo, ¿no? Seguramente uno de los enfoques terapéuticos, el sistémico, por ejemplo, que lo analiza como que los problemas se solucionan a través del cambio del grupo en general, ¿no? En este caso la familia, por ejemplo. Sí, de pequeñas constelaciones que serían, de pequeñas unidades que sería, por ejemplo, el chaval con el padre, el chaval con la madre, el chaval con... Y luego también en entrenar en, por ejemplo, el tema de la familia, el tema de la comunicación es básico. El flexibilizar las ideas irracionales, ver realmente qué es tu hijo y qué puede hacer tu hijo, no tener falsas expectativas. Vemos que es un trabajo muy complicado, que hay muchas técnicas y que es un desarrollo muy largo que necesitaríamos varios programas para poder desarrollar. No obstante, luego en el roleplay podremos hacernos una idea más práctica y más clara de esta realidad. En tu caso, Juan Carlos, ¿cómo fue el tratamiento? Pues empezó en parte cambiando con el grupo de amigos y sobre todo me centré bastante en los estudios. A partir de ahí he hecho carrera y demás, y sobre todo en el deporte, por los valores que tiene, por la sociabilización que conlleva también intrínseca del deporte, y eso me ha dado mucho. El deporte, que en este programa decimos muy a menudo la importancia que tiene, ¿no? Para tratar muchos otros problemas que no tienen nada que ver en realidad con el deporte en sí mismo, o sea que afecta a muchas otras áreas. Abraham, ¿hasta qué punto es importante la educación en valores como método de prevención de las conductas delictivas? A ver, la educación es una herramienta para trabajar las desigualdades.
siempre se ha dicho, y la educación en valores, lo que antes hablábamos del tema de que ahora mismo es una sociedad de consumo, es una sociedad de competitividad, una sociedad de intolerancia o baja tolerancia a la frustración. Entonces, lo que pretendemos con la... Baja tolerancia a la frustración, que me parece un punto muy importante, ¿cómo lo podemos describir un poco más para que todos nuestros telespectadores, incluido yo mismo, lo entendamos? A ver cómo te lo explico yo con palabras de... simplemente el no respetar o el no... a ver... En principio suena a no aguantar, ¿no? A no aguantar sí, el no, el que no me dejen comprarme lo que me gusta o este o sea, tipo no de... tener paciencia, o no, por ejemplo, no es paciencia, o sea, no es no tener paciencia o no esperar un no. O sea, yo no puedo esperar un no por respuesta. Eso sería un poco baja tolerancia. Ser incapaz, ¿no? O sea, es una forma de imponer. Yo exijo. Yo no quiero que me digas, tengo la opción de sí y no. No, yo quiero el sí. O sea, pues la baja tolerancia a la frustración es, yo no acepto un no. Sería, digamos, por así entenderlo. Sin hablar sin tecnicismos. Una de las características de estos jóvenes. Sí, y con el orden de la patria, así, baja autoestima, etcétera. Y entonces nos comentabas antes que una vez que llega un joven en esta situación a vuestro centro, pues una vez que identificáis el problema, hacéis una valoración, una evaluación, desarrolláis un itinerario, ¿no? O sea, el proceso que debe de seguir esta persona para que cambie sus valores, ¿no? ¿Esto cómo se hace? Primero lo que hacemos es lo que hemos dicho, una evaluación inicial de necesidades y luego, después de ver si realmente podemos intervenir, podemos aportar algo a esa persona o a esa familia o a ese núcleo familiar, hacemos un plan de intervención educativa individual o familiar. Si vemos que no, lo que hacemos es asesorar o orientar para que acudan a una unidad específica. Puede ser UTA, por tema de trastornos de conducta alimentaria, puede ser USMI, que es de salud mental infantil, puede ser cualquier atención temprana. A lo mejor es un niño pequeño, a lo mejor tiene hiperactividad y tiene que ir a atención temprana. Es importante que nuestros telespectadores conozcan estos recursos que existen en la comunidad a los que pueden acceder para tratar estos problemas, ¿no? Para el tratamiento, ¿suelen darse nuevos delitos una vez después del tratamiento? ¿Soléis tener un índice alto de, digamos, recaídas o de vuelta a las actividades delictivas? ¿O después de un tratamiento de este tipo realmente los jóvenes cambian su camino? Por ejemplo, en el caso mío del Servicio de Familia e Infancia, hay un 40-60%, o sea, no hay una reincidencia tal como se puede esperar de jóvenes infractores. Sí que, por ejemplo, en estudios, recientemente en estudios del Tribunal de Justicia o jurídicos, indican que realmente en esa etapa de la vida, de adolescente, juvenil, pubertad, hay un 18-19% de reincidencia real, que han tenido un expediente previo a esa intervención. Pero no hay... Luego también muchas veces echa la ley le echa también la trampa, ¿no? Porque los chavales, los que acuden a un centro terapéutico cerrado, semiabierto, ellos se saben ya el guión, me tengo que portar bien, claro. Porque esto es como cuando uno lo encierra, si tengo buena conducta, me rebajan la condena, pues una cosa así. Y a veces también el tema de luego llevar libertad vigilada, como decía el vídeo, eso también es un indicador como de presión hacia el menor. Pero muchas veces tampoco se muestran arrepentidos de lo que han hecho. O sea que se mantiene todavía esa rebeldía. En menor medida, pero sí. Sin embargo, la adolescencia parece ser un periodo en el que todavía no está todo definido 100%, ¿no? Que es más fácil la reinserción, el cambio de valores. Para ir un poco la importancia de la educación en valores. La educación en valores lo que intenta es lo que he dicho, es volver al modelo antiguo de tolerancia, solidaridad, voluntariado. Tú ahora, por ejemplo, le dices a un chaval, ayúdame a hacer un taller de ¿cuánto cobro? O sea, hay otra serie de enriquecimiento, ese enriquecimiento personal. Pero es que no hemos ido al aspecto material de la vida y estamos perdiendo esa capacidad. De ahí el que surjan ahora ciencias como inteligencia emocional, coaching, o sea, la persona va teniendo necesidades y van surgiendo ciencias acorde a eso. Bueno, pues con estas últimas palabras, con esta llamada a los valores, ¿no? A recuperar los valores, vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida para ver el clásico roleplay de este programa en el que vamos a poder ver en primera persona un tipo de tratamiento con un joven que ha cometido algunos delitos. En un momento estamos aquí.
ahora con el tema de la violencia filoparental, que da igual, es indiferente tanto de los ámbitos más ricos, más acomodados o pudientes, incluso en los sectores más marginales o más necesitados. No tiene un carácter. Sí que se ha demostrado que en la parte anglosajona de Europa hay un incremento mayor de violencia, ya sea por la conducta o por la cultura social predominante, que los países euromediterráneos, como por ejemplo puede ser el caso de España. Pero no se asocia, o sea, es una cosa multicausal, multifactorial, pero no es una cosa que digas se tiene que asociar a marginalidad. Más ahora mismo el tema de la violencia filoparental son más familias acomodadas, se ve por ejemplo el tema de los quemas de cajeros con mendigos o la violencia, ¿no? Entonces entendemos que la violencia es cualquier acto que en contra de mi voluntad me pueda perjudicar, por así decirlo. Entonces, delimitando el término de delincuencia juvenil, delincuencia se asocia a esa violencia, o sea, tiene ese contexto de violencia, pero más a infracción a orden público. Ya luego tenemos que delimitar también el adjetivo de juvenil. O sea, al delimitar el adjetivo juvenil tenemos que hacer referencia a la ley de responsabilidad del menor. En España sería entre 14 y 18 años, entonces entra ese foco de ese sector, por decirlo así. ¿Y afecta por igual a todos los estratos sociales o podemos encontrar que hay más jóvenes infractores en determinados sectores poblacionales? Se está demostrando especializado realmente y de calidad. Veíamos que había falta de crear un recurso, entonces diferentes profesionales que ya interveníamos a nivel comunitario, a nivel formativo, entonces decidimos elegir ese proyecto que ahora incluso estamos eligiendo un congreso internacional. Ajá. Bueno, y también damos las buenas noches a Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Juan Carlos nos va a contar su experiencia en primera persona. Él ha vivido una situación de este tipo y también ha pasado por una intervención, una parte terapéutica, y nos podrá contar a lo largo del programa pues, cómo ha sido todo este proceso, ¿no? Haremos lo que se pueda. Muy bien. Abraham, ¿qué es exactamente la delincuencia juvenil? Todos tenemos una idea, pero en concreto, ¿cómo la podemos definir? A ver, todo el mundo asocia la delincuencia juvenil a... Para hablarles de delincuencia juvenil, de jóvenes infractores, tenemos aquí a Abraham Fernández. Buenas noches, Abraham. Buenas noches, Jorge. Abraham es educador social y psicopedagogo del gabinete, trabaja en el Servicio Especializado de Atención a la Familia y la Infancia, ¿no? Y también en la Asociación Praxis de la Vega Baja, donde forman diferentes profesionales y también trabajáis con jóvenes infractores. ¿A qué quieres comentarnos un poco a qué os dedicáis allí? Praxis nació de la necesidad de ofertar un servicio a la comunidad. Buenas noches y bienvenidos. Esto es En Terapia, un espacio para la psicología en vivo. A lo largo de los próximos 60 minutos vamos a hablarles de un tema relacionado con la terapia, con la sociedad, de jóvenes infractores. Para eso tenemos a los expertos, tenemos a un paciente que ha vivido situaciones de este tipo y muchas otras cosas. Comenzamos.